Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Aquí estamos nuevamente con los chismes de los conversatorios biodanceros. Hoy tenemos con nosotros a la distinguida profesora didacta Gabriel Freijo. Bienvenida, Gabriel. Muchas gracias Gracias. por estar aquí. Hola, Lía Isabel. Está bien. Me quedo muy feliz de estar aquí. Me disculpe, no hablo tan bien el español. No, lo hablas muy bien, de verdad se te comprende muy bien lo que dices. Muchas gracias. Qué bueno que pudiste darte un espacio para estar con nosotros. Hace tiempo que teníamos ganas de estar conversando contigo Es para saber verdad. algo de ti. Sí, hace tiempo. Bueno, empecemos por el principio. ¿Dónde naciste? Yo nací en Alemania, en una Ah, chiquita ciudad cerca de Colonia, más o ah, menos cerca de Colonia. mira Y qué bien. pasé los 19 años ahí, después cambié para Colonia, donde hice mi curso universitario. Qué bien. ¿Qué estudiaste? Psicopedagogía. Ah, Psicopedagogía es la expresión, por lo menos en el Brasil, es así, una pedagogía específica para niños con discapacidad mental. qué bonito, qué bien, qué Eh, linda profesión. Sí. Y después, ¿qué más hiciste? Cuéntame. Trabajé 3 o 4 años en esta profesión. Ya. Y cuando en Alemania es así, tú haces la universidad y después tú haces 2 años de trabajo. Es casi como un estadio, pero pertenece, pero ya ganas dinero. Entonces, antes de entrar en esa fase, viajé para América Latina con Ajá, mi primer esposo y me ya. impresionó mucho. Ya como adolescente tenía soñado en la noche de tener un caballo y atravesar los Andes. Entonces estaba muy curiosa a conocer América Latina, ¿sabes? Viajamos medio año. Ah, qué bonito. ¿Y qué países conociste? Nos empezamos en Barbados y después Ah, vamos a Venezuela, a ajá, Maturín, donde vive Hildegard, y ajá. después a Caracas, y después a Colombia, después a Ecuador, después un poquito a Bolivia y retornamos por la Amazonia, pelo Brasil y finalmente a Guyana Francesa. Ah, qué bien. O sea, no alcanzaste a llegar a Chile. No. Ah, yo nací en Chile. Sí. Sí, yo nací en Chile y también hice mis periplos, mis recorridos y viví en Venezuela 30 años y después me vine a vivir aquí a México. ¿Y qué país te sientes más en casa? En México, sí, en Sí. realidad yo me di cuenta de que si uno deja de estar con esa fantasía de que mi país, qué lindo mi país, y se mimetiza en el país en que está viviendo, creo que uno logra la felicidad total. Sí, sí. Sí, yo Yo me, pienso que sí. después yo ya quería vivir en América Latina y procuré un servicio de cooperación internacional y no salió ni Ecuador, imaginaba Ecuador, pero era el Brasil. Y por fin me siento mucho en casa en el Brasil. Claro. Hasta hoy podría vivir muy bien en el Brasil. Es que Brasil es muy acogedor. Sí, Yo, sí, yo también me siento en casa cuando voy a Brasil. Es muy lindo y muy acogedor, la gente es muy linda. Sí, sí. Entonces, en Brasil, ¿a qué te dedicaste? ¿A tu trabajo? ¿A hacer algo más o qué?
Sí, mi trabajo era de me dedicar a niños, así bebés que nacen con problemas. Entonces era la estimulación precoce y enseñaba a las personas cómo hacer. Y después cambié por un otro proyecto en el nordeste del Brasil. Ahí trabajaba con niños desnutridos de tercer grado. Ese es muy, muy grave. No sabía nada antes, pero cuando ya estaba con los bebés, él estaba muy cerca de la muerte, ¿sabe? Y necesitaba mucho amor, solamente amor como nutrición, si no, no aceptaba nutrición ninguna. Claro. Entonces, para mí era muy desgastante. Me sentía cansada ya después de 4 horas. No podía trabajar 8 horas. Y buscaba una cosa que me alimentaba. Ahí conocí a Ruth Cavalcante. Ah, conociste a Ruth. Y descubrimos una cosa espectacular, que ella estaba en Alemania también, en la misma ciudad donde yo vivía, y hacía el curso, y ella vivía también. Y ciertamente podíamos ter encontrado, porque ella frecuentaba la universidad con Mariana, su hija, que tiene síndrome de Down. Y a veces no nos tenemos visto, pero sin saber. Mira Y qué bien. después encontramos en Fortaleza y ella me explicó la biodanza y dice, haga la biodanza, es muy buena, va a hacer muy bien. Ahí y ahí empezaste. Qué bien, sí. Qué bien. Entonces, estuviste ahí con tu esposo, ¿no? No, ya estaba separada. Estaba sola. Ya. Sí, Latinoamérica produce esas cosas. Sí. Entonces, ¿y después te volviste a casar o no? Sí. Pero mucho después. Después. Y cuando yo vivía en el Nordeste, yo empezaba la formación de biodanza en 1989. Y después, cuando terminaba la formación, mi visa también terminaba. Entonces, yo retorné para Alemania en 94, pero no soporté el frío, no soporté la dificultad de implantar la biodanza. Ellos no entendían biodanza, dicen, pero toda cosa es bio, porque danza es bio también. Ay, claro. Ahí conocí mi segundo marido y él estaba con deseo también vivir en el exterior. Él quería ir para África y yo quería retornar a América Latina. Ya. Y había una persona que yo conocía que era el presidente de la Federación de las APAES. APAES son las organizaciones que trabajan con las personas discapacitadas. En Brasilia. Entonces los dos fuimos a Brasilia. A Brasilia, qué bien. Y yo trabajé así, organizando un jornal y haciendo entrevistas y grandes reuniones con los dirigentes de las instituciones que trabajan con la persona portadora de deficiencia. Ay, qué bien. Y hizo entrevistas en la televisión, muchas cosas, sí. Era un trabajo a un nivel muy político. Y eso justamente era la dificultad. Porque en la política no puedes hablar todo lo que quieres hablar, ¿sabes? Entonces, exacto. Sí. Eso me hizo retornar para Alemania, porque trabajé dos años en esa área y después retorné para Alemania. Y yo sentí como una integración de mis dos partes, porque en el Brasil yo era una persona y en Alemania soy otra persona. Entonces, para reintegrarme,
era un poco una segunda tentativa cuando retorné. Ahí resolví de no dejar la parte brasileña al lado, pero vivirla también, ¿sabes? Claro, está muy bien. Sí, así tiene que ser. Sí, qué bonito, qué bien. Entonces, eres brasilera, alemana brasilera. Sí. Sí, las dos cosas. Sí, qué Es bien. una cuestión de identidad, ¿sabes? Para mí era una cosa de definir mi identidad, porque no sé si tú sabes, los alemanes tenemos un problema con nuestra identidad nacional. Como Hitler, cuando llegué al Brasil, mucha gente, cuando ya hablaba que soy alemana, decían Heil Hitler, ¿sabes? Me asustaba mucho, no quería ser conectada con esta persona, con este pasado, todo. Entonces, claro. a veces nosotros éramos, o yo era así, escondía que era alemana. Y cuando era bien queimada, sin bronceada, todo el mundo decía, tú eres brasileña. Entonces me quedé feliz de ser brasileña. Qué bien. ¿Te costó mucho adaptarte a Brasil? No. No. Era difícil, por ejemplo, en Minas Gerais, era todo diferente. Era una ciudad muy chiquitita y los costumbres son diferentes. En Alemania, yo nací en una época donde la oposición tomó una gran parte de expresar su autonomía, decir no, decir sí. Y en esta ciudad no era así. Todo el mundo era muy educado, se adecuaba a todo. Entonces aprendí un otro costumbre cultural lá. Y para ellos, yo era una persona de primer mundo. Me dijeron que es una honra estar con una persona del primer mundo. Claro. Y después cambié para Fortaleza y la era diferente. Era una capital, entonces muy abierta. Pero Sí. ahí yo hice experiencias con mi feminilidad, Qué bien. porque la mujer nordestina, ella es muy sensual, canta, baila, ¿sabes? Sí. Entonces yo integré también esta parte. Para mí era esa vivencia fuera del país, era muy enriquecedor, muy Qué bien. enriquecedor. Qué bien, qué bueno. Es muy interesante estar en otro país y empezar a adaptarse y a mimetizarse con el país y con la gente. Aquí en México pasa más o menos lo mismo que en Brasil, que cada región tiene su personalidad. ¿Y tú Es- sentías la diferencia entre Venezuela y México también? sí, 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 Sí. sí, bastante. Sí, México, Venezuela es bien diferente a México. México son más parecidos a los chilenos, porque como tienen estaciones, hay estaciones del año aquí, entonces tenemos invierno, verano, primavera. A veces tenemos las 4 estaciones en el mismo día, pero eso no Sí. importa. Sí, pero en realidad México es muy interesante. Es un país con una cultura increíble, cultura antigua, que tiene tantas cosas interesantes. Y la gente es muy linda. Sí. La verdad, Sí, dime. Me gustaría conocer. Yo tengo dos alumnas en la formación que son mexicanas. Sí, sí, yo conocí a una, por eso fue que te conocí. Sí, sí, la gente de México es muy hermosa, le gusta, es muy, eh, como ellos dicen, apapachador, que eso significa acariciar con el alma. Sí, qué lindo. Qué lindo, ¿no? Entonces son muy cariñosos, muy afectivos, en realidad. Y hay otros lugares en que la gente es más rígida, ¿ya? Más hacia el norte.
pero en el sur son al estilo tropical. Sí, sí. Vamos a bailar, vamos a hacer... Sí, muy, muy interesante México. Bien, entonces, en ti se despertó la inquietud de la biodanza con Ruth Cavalcante. Sí. Ah, qué bien. ¿Y tomaste clases en qué escuela? Yo hice curso en la escuela nordestina. A Era la la nordestina. única escuela en la época. Llamábase Escuela Nordestina. Después se llamaba Escuela de Fortaleza, ¿no? En el nordeste. Y la primera maratona que yo hice era con César Wagner. Ah, mira, con César, qué bien. Sí, Una a él lo maratona conozco. de vitalidad. Y me Mm. recuerdo hasta hoy algunas vivencias. Sí, claro que sí. Sí, esas cosas son imborrables. Yo Sí. también entré en un momento a hacer biodanza cuando estaban en Trascendencia. Fue mi Ah, sí. primer maratón. Ah, en la formación. Sí, entré ahí, en ese momento. Me aceptaron que entrara. Y yo, ay, pero después empecé de nuevo con el grupo que venía detrás. Así. Yo Sí. empecé también con trascendencia. Era una maratona con Dorlí en el campo, en un mostero que no era utilizado más. Entonces subíamos ahí de Fortaleza a la sierra, donde es más frío, y colocamos las hamacas, hicimos comida misma y hicimos vivencias con Asila. Ah, qué Muchas. bonito. Loli trabaja con Asila. ¿Quién? Perdón. Dorli, que es el Ah, facilitador, ¿no? sí, Parece que Dorli. hoy no es más practicante, él era padre y entró en la biodanza. Y él Ah, es ya. escultor también, hace grandes Sí, esculturas de arcilla. sí, sí, ya sé quién es. Sí, sí, sí. Escuché hablar de él, no lo conocí personalmente, pero Rolando hablaba de él y de sus Sí. esculturas. Sí, sí, recuerdo. Sí, qué bien. Entonces Hasta hoy, trabajaron con arcilla. sí, Ya. ¿Y qué me ibas a decir? hasta hoy yo hago esculturas. Son Ah, esculturas así a partir de la vivencia, ¿sabes? Si tú conoces la biodanza, tú reconoces la biodanza en las esculturas. ay, qué bonito. Qué bien. Bien. Entonces, tú tienes escuela, ¿no? En Alemania, Sí, en Colonia. en Colonia. Ahí Ay, vives. ¿cómo? Ahí vives en Colonia. ¿Vives Vivo en Colonia? cerca de Colonia, media hora en el Ya. campo, media hora. Ok. Este Y año la escuela va a hacer 20 años. Vamos a hacer una fiesta en una maratona de trascendencia. qué bonito. O Ricardo va a ir a la maratona y en el sábado vamos a hacer una fiesta y con el grupo de formación ya estamos ensayando un programa que habla sobre la historia de la escuela. Ah, qué bien. Sí, 15 años va a cumplir mi escuela y vamos a celebrar con una reunión eh, grande también. ¿Sí? Hay muchos facilitadores en México, Sí, hay, pero fíjate que no se han dedicado a la biodanza. ¿no? Yo he graduado a 60 personas, ¿ya? Y resulta que como el 30% está dando clases. ¿Tú tienes una idea por qué es así? Hay muchas cosas que tendríamos, eso da para otro momento de conversación.
Sí. Sí, En Alemania es así también, justamente por el COVID, porque habían que parar y ahora para recomenzar necesitas un esfuerzo mayor y mucha gente tiene otra profesión. Entonces es una cosa, un esfuerzo além.